Le pedimos a la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez, y a todos los diputados de la Asamblea Nacional, la destitución del ministro corrupto Julio García Serpa, al director del INJUVA, Elvis Macure, al torturador Fausto. La guerra en Venezuela no solo se libra en el terreno político, también se pelea tras los muros de las cárceles. Lo ocurrido en el INJUVA en Barinas no es un hecho aislado, es parte de una secuencia que recuerda a los movimientos telúricos, pequeñas sacudidas que advierten que bajo la superficie se está acumulando una presión cada vez más peligrosa. Hay mujeres que están ahí, los muchachos que están ahí, tienen ya cumplido su existencia, lo que tenían que pagar y todavía no le han hecho nada. Denuncias de hambre, mala alimentación, visitas suspendidas, retardos judiciales, golpizas, torturas, castigos extremos y represión han ido marcando cada una de esas réplicas. Pero en Barinas, la presión acumulada terminó cobrando su primera víctima, la caída del director del penal. Una decisión que revela la gravedad de la crisis y confirma que en muchas cárceles de Venezuela la lucha es por sobrevivir. El Observatorio Venezolano de Prisiones ha documentado y denunciado una crisis de horror que lleva 27 años gestándose tras las rejas y que en 2025 dejó 181 reclusos, 158 en cárceles y 23 en calabozos policiales. La estadística es devastadora. Un preso murió cada 48 horas. Y quizás nadie describió mejor esta realidad que un recluso anónimo, cuyo testimonio fue recogido por el Observatorio Venezolano de Prisiones en su informe anual. Es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas. Pero el dato más demoledor es otro. El 95,5% de las muertes en las cárceles no estuvo relacionado con riñas ni motines. Según el informe, 151 reclusos murieron por falta de atención médica. Como un terremoto que se gesta bajo tierra, la crisis avanzó en silencio. No los mató la violencia, los mató el abandono. Tras el sismo carcelario que sacudió al INJUVA y dejó al descubierto una vez más las grietas del sistema penitenciario venezolano, las preguntas siguen sin respuesta. ¿Cuál es la situación actual del penal tras la destitución de su director? ¿Qué se sabe de los denunciados traslados fantasma, de los internos que alzaron la voz? Conversamos con Marieva Fermín, periodista en Barinas, quien asegura que el hermetismo oficial ha dificultado seguir la pista de los hechos. El primer lote de trasladados, que fueron alrededor de 400, fueron 380 y tantos, era que ya habían solicitado traslados para Yare y para el Rodeo. Entonces aligeraron esos traslados. ¿Qué pasa? Que los mismos detenidos dicen que, por supuesto, ellos destruyeron las colchonetas, su ropa, un poco de cosas para llamar la atención desde la azotea del internado, pero el director mandó a terminar de destruir todo lo que había dentro de los calabozos. Entonces, ¿cuál es la situación ahorita? La situación ahorita es que hay alrededor de 360 presos, siguen allí, fueron trasladados al único lugar donde están medianamente regular, o por lo menos no corren riesgo, porque aparentemente las instalaciones adentro quedaron totalmente destruidas y quemadas, con riesgo de derrumbarse. ¿Qué se sabe del destino de las mujeres privadas de libertad que también resultaron afectadas por los denunciados traslados? Oficialmente lo que se sabe es estos números que te estoy dando, que los dio el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación.
Ese es lo único oficial que hay. Estas mujeres no se sabe para dónde las trasladaron. El primer lote de trasladados. El sismo no solo sacudió los muros de la cárcel, también desató un terremoto emocional entre los familiares. Muchos aún no saben dónde están sus seres queridos y quienes lo saben deben hacer malabares para poder verlos. Los familiares están molestos porque habían conversado con las autoridades que les habían dicho que bueno, que sí, que iban a tratar de mantener a los detenidos que son de Barinas en Barinas, pero fue mentira. Pero los familiares siguen preguntándose para dónde mandaron a sus parientes, y continúan con el mismo problema de la alimentación, de la asistencia médica, que es prioritaria, debería ser prioritaria en estos casos, porque según los mismos familiares hay muchos detenidos, sobre todo con tuberculosis, y no hay diferenciaciones entre los calabozos. Usted está enfermo, no importa, usted convive con el resto de la población penitenciaria. Entonces, yo no he visto que haya habido, o por lo menos no ha habido anuncios de que esa situación se esté solucionando. La crisis carcelaria no distingue entre presos comunes y presos políticos. Según la OVP, 26 presos políticos han fallecido bajo custodia del Estado. El caso más emblemático es el de Víctor Quero Navas. Demasiado fuerte, eso no se le puede infligir un daño así a un ser humano y quedar impune, no puede ser. A las denuncias ya conocidas se suma una advertencia escalofriante del Observatorio Venezolano de Prisiones. El sistema penitenciario venezolano ya no avanza hacia la rehabilitación. Lo que ha hecho es maltratarnos, ve cómo nos tienen durmiendo en el suelo, ve cómo nos quitó el deporte, nos quitó el estudio, nos quitó las redenciones, el director Macuare. ¿Qué es más terrorífico que una cárcel en crisis? Esa pregunta se la hicimos a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, y nos dijo que ni las rejas, ni el hacinamiento, ni siquiera las muertes es la indiferencia. Porque cuando un país se acostumbra a la tragedia, el silencio también se convierte en cómplice. Escuchemos. Yasmín, y muy amable por concederme esta entrevista y tener este punto tan importante que tiene que ver con personas privadas de libertad. Y cuando nosotros calificamos este tipo de situaciones, que es el trabajo nuestro en las cárceles del país, yo creo que eso viene a través de todo lo que es una investigación continua y sostenida de lo que son los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Ojo, cuando yo hablo de las personas privadas de libertad, yo no hablo de privilegios para las personas privadas de libertad. Yo hablo de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que es totalmente diferente. Porque cuando una persona es detenida y es asumida por el Estado está en el deber de resguardar la vida de esa persona. Yo no estoy hablando de que le tienen que dar privilegios, pero yo creo que como lo estás asumiendo y lo estás poniendo privado de libertad, no como tú, como Ejecutivo Nacional, sino por orden de un juez, porque esa persona está siendo investigada por presuntamente haber cometido un delito. Esta persona tiene derecho a que le den sus alimentos, a que participe en actividades deportivas, recreativas, culturales, educativas, laborales, para 3 puntos fundamentales: para lo que es su reinserción a la sociedad, para lo que es la parte de lo que es reintegrar a la víctima todo el daño causado, y además de eso, tú como Estado, no poner una persona para que la sociedad corra riesgo, sino poner una persona nuevamente en la calle porque ya por lo menos la prisión ha cumplido su cometido. Entonces, ¿cuál es ese cometido de la prisión? La reinserción social de las personas privadas de libertad. Por eso, ese tipo de demagogia que tienen muchas personas con el tema de las personas privadas de libertad, bueno,
Yo como penitenciarista yo no creo en esas cuestiones, porque lamentablemente esas son cuestiones simplemente demagógicas, pero en ningún momento van a lo que es el fin de la pena, que es la reinserción social de las personas privadas de libertad. Y con la pregunta que tú haces puntualmente en cuanto a que calificamos a la situación de las cárceles en los actuales momentos, que todo simplemente como reposa en una fosa común. Bueno, mire, Yasmín, cuando nosotros analizamos esto desde 1999 hasta ahorita que estoy hablando con usted, han muerto en las cárceles más de 8.000 personas, o sea, bajo custodia del Estado. Y otros 17.000, casi 18.000 han resultado heridos. O sea, más de 27.000 personas han sido tocadas por la violencia. Y además de ello, este último informe tiene que ver más que todo por... Mira, aquí muchas personas cuando hablan de que, de que es negligencia del Estado, bueno, yo no creo que sea negligencia del Estado. Porque cuando Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, Porque fíjate que tú has dicho en ese mismo informe que prácticamente es mejor morir que pasar por una cárcel venezolana. bueno, porque si tú vas a una cárcel venezolana, eres detenido presuntamente por haber cometido un delito, es precisamente para que se cumpla el fin de la pena, para su reinserción. Pero si el 95% de las personas que murieron el año pasado, más de 181 personas, el 95% fue por la falta de asistencia médica. ¿Eso es por culpa de quién? ¿Porque hubo un motín y se mataron entre los presos? ¿O fue porque el Estado, por no prestar una atención debida, simplemente los mató, los asesinó? Porque te pongo un ejemplo. Una persona cuando tiene SIDA, si no le proporcionan la pastilla, por lo menos para mantenerse vivo, el Estado no le proporciona la pastilla, es como simplemente como que si lo estás matando, pues no le estás proporcionando un deber tuyo como Estado. Entonces, si tú tienes una persona en prisión y no le estás proporcionando la asistencia médica adecuada, es simplemente que lo estás asesinando para determinarlo con un plan sistemático para erradicar a la población reclusa. Esto con las personas que están privadas de libertad, que son presos sociales. Pero si nos vamos a los presos políticos, por lo menos, te Por pongo el ejemplo, ejemplo. Tarek, ha certificado lo que tú has dicho, en pocas palabras. Te pongo el ejemplo de Alfredo Díaz. Alfredo Díaz muere en los calabozos del SEBIN. Es alcalde, es diputado, es gobernador del estado Nueva Esparta, un hombre querido que incluso cuando sus restos llegaron a Nueva Esparta, eso fue una manifestación incluso de apoyo y de dolor para ese pueblo. Bueno, ese señor venía presentando unos síntomas que si el Estado fuese estado por lo menos pendiente de toda la patología que él venía presentando, Alfredo Díaz a lo mejor estuviera en su casa por todas estas cuestiones que se están dando de algunas libertades de presos políticos. Pero no, lo agarraron vivo y se lo entregaron a los familiares muertos. Entonces, ahí yo te pongo ese ejemplo claramente de un preso político, pero también te pongo de miles de presos sociales. Fíjate, Víctor Quero, que salió el informe forense. ¿Qué opinas de eso? Confirmaron que entre 10 meses y un año, pero eso es prácticamente lo que me estás hablando con este otro señor, pero obviamente muy, muy mediático. ¿Qué opinas de eso? No, yo desde un primer momento que nombraron a Larry Daboe como fiscal general de la República, dije que él iba a averiguar para no averiguar nada. Porque todos los defensores de derechos humanos tradicionales, ¿no? Pues no te voy a nombrar de los nuevos, sino los tradicionales, conocemos a Larry Daboe desde que Germán Saltrón, que era el representante del Estado en la Comisión Interamericana, lo llevaba de asistente. Y todos se reían de los informes que presentábamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Oficina
del Alto Comisionado de Naciones Unidas ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Él simplemente decía que lo que nosotros exponíamos de crímenes de lesa humanidad, de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, tratos crueles, degradantes, inhumanos, detenciones arbitrarias, persecuciones a grupos políticos, que eso era falso. Que en Venezuela simplemente había una libertad. Él era uno de los que decía eso. Entonces, en el momento que es designado por la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez y lo nombran fiscal general, y a mí me dice, mire, ¿qué opina usted del nuevo fiscal? Nada, porque ya lo conocemos. Y simplemente lo que va es a decir que va a averiguar para no averiguar nada. Porque Fíjate, hablando de eso es muy importante, pero no quiero que me evada la pregunta de Tarek. En una carta, él ha dicho todo lo que los presos políticos y no políticos han vivido. ¿Cuál es tu reflexión sobre eso en particular? Mira, yo te digo que yo no le deseo la cárcel ni a mi peor enemigo, porque yo sé lo que es la cárcel. Pero yo sí creo para todas las personas que han violado derechos humanos, yo creo que se le debe aplicar verdad, justicia, reparación y no repetición. Yo creo que eso es un credo para los defensores, para que por lo menos las víctimas, sus familiares, se vean que vamos por un camino para buscar esa verdad y esa justicia que ellos esperan. Y cuando hablamos de Tarek, ¿a cuántas personas él que tuvo bajo su responsabilidad no padecieron las inclemencias de todo lo que él hizo, por lo menos en materia carcelaria? Él es uno de los que institucionalizó el Tren de Aragua, o nos tenemos que olvidar de todas esas cosas que hizo en las cárceles de nuestro país. Ahora, que él está en una situación donde está diciendo que se le están violando los derechos humanos, que se le están violando de qué cuestiones, que no lo dejan hacer esto, que no lo dejan hacer lo otro, y son sus propios compañeros. Nosotros simplemente pudiéramos decir de que a él se le tienen que respetar sus derechos humanos, debe ser procesado debidamente,